Trabajadores de las empresas Polar rechazan la medida de expropiación impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro a uno de sus centros de distribución de alimentos de primera necesidad en la capital. Más de 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos se verán afectados. A eso se suma la escasez que generará en los estados Vargas, Miranda y el Distrito Capital. Oliver Fernández desde Caracas ha preparado el siguiente informe. Este miércoles, en horas de la noche, el régimen chavista decidió arremeter en contra de la única empresa que, pese a las limitaciones, ha logrado seguir produciendo en Venezuela. Sus empleados consideran que si Empresas Polar cierra las puertas, los venezolanos vivirán los momentos más oscuros de su historia. Porque estos son los mayores productores de consumo masivo para el país. Ellos son los que te sacan a ti. ¿Qué otra empresa te saca a ti? Bueno, está la empresa Monaca también, pero no es tan grande como Polar. ¿Cuántos artículos tiene Polar en el mercado? La mayoría de lo que consumimos los venezolanos. ¿Qué va a pasar si en Venezuela se cierra la Polar, señor? Usted que trabaja en esta comunidad. Lo mismo que le dije y vuelvo y lo repito otra vez. Nos iremos a comer uno a los otros. O tendremos que llegar allá a Miraflores y que el presidente nos solucione nuestra situación económica. Hoy los depósitos ubicados al oeste de la capital paralizaron sus actividades. La orden emanada desde la presidencia tiene nombre. Se llama Derrotemos al Pelucón Conspirador, nombre creado por el propio Nicolás Maduro, refiriéndose a Lorenzo Mendoza, el empresario más exitoso de Venezuela, a quienes sus empleados consideran debería dirigir los destinos del país. Mientras tengamos a esta gente y al gobierno, estamos jodidos. Ya está bueno ya. Las empresas que expropió el gobierno, pregúnteselo a esta señorita, ¿cuánto está produciendo? Aquí el único que trabaja es Mendoza. Mendoza es el único que le echa bola. Si el gobierno fuera como Mendoza, fuera una maravilla. La angustia se apodera de los trabajadores, preocupados por su empleo y por la distribución de alimentos en el país, exigen al régimen de Maduro no acabar con sus puestos de trabajo. Esto está mal, hermano, porque si expropian la única sucursal que tiene Alimentos Polar aquí en Caracas, no se puede garantizar el abastecimiento aquí en Caracas. Imagínense usted, yo soy trabajador indirecto, yo no soy trabajador directo. Si yo no hago viajes, no cobro. Aquí estoy parado, sin ganarme ni medio. La medida tiene como objetivo desalojar los depósitos para construir viviendas. Empresas Polar emitió un comunicado donde expresa su preocupación por la distribución de 12.000 toneladas de alimentos y 6 millones de litros de bebidas mensualmente a más de 9.900 clientes en 19 municipios. Piden que se reconsidere la medida que estaría afectando a miles de trabajadores encargados de abastecer a importantes estados como Miranda, Vargas y Distrito Capital. De concretarse la medida de expropiación, más de 800 toneladas de alimentos de primera necesidad dejarán de circular diariamente. Esto traerá como consecuencia más escasez en los estados Vargas, Miranda y el Distrito Capital. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Oliver, gracias por ese reporte. En esta parte del programa vamos a hacer contacto con el doctor Juan Manuel Rafali. Él es abogado constitucionalista. Doctor, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde. Bienvenido. Muchas gracias por la llamada, a la orden. Doctor Rafali, yo quisiera comenzar preguntando, ¿expropiar en Venezuela es constitucional? Sí, bueno, el Instituto de la Expropiación existe en prácticamente todos los países del mundo, pero contradictoriamente es una institución jurídica que se utiliza para proteger a la propiedad. Es decir, la expropiación lo que implica es que a ti nadie te puede quitar lo tuyo, incluyendo el Estado, si no hay una causa de utilidad pública y social, un procedimiento, una indemnización. Es decir, es la regulación del procedimiento bajo el cual de manera excepcional el Estado le puede quitar a un privado algún bien y tiene que mediar evidentemente una causa de utilidad pública y social. Lo que pasa es que en Venezuela se ha desnaturalizado esa institución y se ha convertido en una herramienta para atacar a la propiedad en lugar de defenderla. Entonces, bueno, por los motivos más fútiles que uno se puede imaginar, incluyendo el hecho de que el Libertador se haya tomado un café en un edificio, se han expropiado bienes. Y bienes son no solo activos, sino empresas como tal, y bueno, ya sabemos lo que ha resultado. Incluso se le da un carácter hasta sancionatorio, o sea, si te portas mal, te expropio, una cosa que es insólita. Es decir, la forma como se ha ejecutado, se ha tratado, se ha manejado, incluso a nivel legal,
la expropiación en Venezuela es motivo de estudio en todas las facultades de derechos constitucionales, de derechos del mundo, en especial en las cátedras de constitucional, porque es precisamente lo que no es la institución de la expropiación. Ahora, normalmente se aduce una expropiación por utilidad pública. En el caso que nos ocupa en este momento de los terrenos donde está la empresa Polar, sino también otras empresas, se habla de que ese terreno va a ser utilizado, lo escuchábamos en nuestro reporte, para construir vivienda. El chavismo tendrá entonces que demostrar que esos terrenos son necesarios y así no quedará duda en relación a que podría ser un ataque político, un cobro de factura o simplemente una medida arbitraria por parte del gobierno a estas empresas. Sí, fíjate, varias precisiones en relación con lo de anoche, ¿no? Lo de anoche es, aparentemente, por lo que hemos podido conocer, lo que implicó fue la actuación de una juez que fue a hacer una notificación sobre el procedimiento expropiatorio y han pedido un desalojo sobre un complejo industrial en donde funcionan varias empresas, incluyendo Polar. Eso permite, digamos, avisorar que de lo que se puede llegar a tratar esto es de una ocupación previa de unos inmuebles. Es decir, no es de la expropiación de la empresa, sino de un activo específico que son esos galpones y que afecta a muchas empresas. En efecto, la construcción de viviendas puede ser una causa de utilidad pública y social. Lo que ocurre es que el Estado tiene que ejercer su potestad expropiatoria de manera racional y ponderada. Es decir, el Estado tiene que ver cuál es el grado de daño o de afectación que causa una expropiación y cuál es el beneficio o utilidad pública que como contrapartida genera. Entonces, es un absurdo pensar que para construir viviendas se van a afectar empresas que están produciendo y distribuyendo alimentos principalmente a toda la zona metropolitana desde allí y que tú, pudiendo hacer esas mismas viviendas en otro sitio, vas a afectar a esas empresas. Es decir, el costo para la sociedad de expropiar esos inmuebles es muy alto porque está afectando probablemente a toda la colectividad en un ambiente de alto abastecimiento para beneficiar únicamente a quienes sean al final los adjudicatarios de esa vivienda que se terminen de construir, sabe Dios, en 2 o 3 años. Entonces, no hay racionalidad en la ejecución. Pero es que además voy a algo más, que es muy importante que se sepa. El origen de esto es un decreto expropiatorio que firmó el presidente Chávez en vida, o sea, hace varios años. Entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es la causa de utilidad pública y social de ejecutar esto cuando es un decreto que tiene mucho tiempo? A esto verdaderamente lo tiñe una aureola de irracionalidad, de falta de oportunidad, de descriterio. Por eso es que yo no pongo, digamos, o sea, no me extrañaría para nada de que esta actuación, dependiendo de quien haya dado la orden de ejecutarla, pueda llegar a ser reversada, como se reversó hace muy poco tiempo la orden según la cual estas mismas empresas tenían que pasar la distribución de sus productos a las redes sociales, a las redes manejadas por el gobierno, a las redes de distribución de alimentos. Eso no duró ni 24 horas porque se dieron cuenta que iban a cambiar 5.000 puntos de venta por 500 y que las colas iban a ser horribles. Aquí puede ocurrir algo parecido. ¿Cómo hacen para operar estas empresas y llevar sus alimentos al área metropolitana de Caracas y las zonas vecinas si tienen que empezar a hacer una operación logística de ubicación de otros galpones, acondicionamiento, establecimiento de otras rutas con los distribuidores? Es un disparate. Eso no tiene ni pies ni cabeza, y menos con una situación de escasez y a pocos meses de un proceso electoral. Yo, si fuera el gobierno, reversaría esta medida. Ahora, vamos al hecho expropiatorio en sí. Tendría que mediar además una indemnización, pero esto no ocurre, no ha ocurrido en las expropiaciones, por lo menos en la mayoría de las que se tiene información que ha hecho el gobierno venezolano. Y si no se indemniza, ¿cómo se llama eso entonces? Sí, fíjate, el proceso implica además un avalúo que el interesado puede objetar, y en caso de no haber acuerdo se iría a la fase judicial para determinar el valor de ese inmueble, en este caso, y pagarle al propietario el derecho de propiedad que se le está arrebatando por la supuesta causa de utilidad pública y social. En efecto, en la mayoría o en muchos casos eso no ha ocurrido y simplemente no se ha indemnizado, y por eso es que se habla no de expropiaciones, sino en muchos casos de expoliaciones, que son
efectivamente tomas de la propiedad de manera irregular por parte del Estado. Y eso es lo que ha llevado, por cierto, a una gran cantidad de arbitrajes internacionales que se están ventilando ante el SEAD y otras jurisdicciones, porque simple y llanamente cuando se trata de inversiones extranjeras, tú no puedes quitarle un bien a una empresa y no indemnizarle el derecho de propiedad al inversionista de que se trate. Entonces, es una situación que evidentemente, si no hay la indemnización, se convierte en irregularidad, en ilegal, en inconstitucional. Pero además, para salirse de eso, el Estado ha conseguido una vía, y es que interviene a las empresas y las toma sin expropiarla, con lo cual no tiene que indemnizar. Por eso es que ese aparataje normativo que está hecho para poder tomar instalaciones, activos y empresas completas, bueno, ha sustituido a la expropiación. Y ese tipo de actitudes, esa visión normativa y ejecutiva de lo que es la agresión a la actividad empresarial es lo que nos ha llevado a donde estamos. Entonces, bueno, simple y llanamente, cuando uno produce este tipo de acciones de acoso, de acorralamiento a la actividad empresarial y además tienes problemas de divisas y problemas macroeconómicos, pues no tiene que haber absolutamente inflación y desabastecimiento. Entonces, esta es la verdadera guerra económica. La verdadera guerra económica es seguir atropellando a los empresarios, quitándoles los activos, interviniéndolos, decomisándoles los inventarios, en fin. Entonces, tú no puedes pretender pues, que en un esquema de agresión empresarial de esta magnitud, bueno, el país tenga productividad. Más cuando lo que intentó hacer el gobierno, que fue sustituir la actividad productiva y asumirla a través de estas expropiaciones, expoliaciones o intervenciones, bueno, ha sido un desastre, porque están todas las empresas intervenidas por el Estado con unas muy pocas excepciones, totalmente quebradas, paralizadas, los trabajadores quejándose, la calidad de los bienes, bueno, pésima, no se consiguen. Entonces, claro, no podemos, pues, sino estar viviendo las consecuencias de una política antiempresarial que atenta contra la productividad. Voy a agradecer al abogado constitucionalista Juan Manuel Raffaly, él es constitucionalista, abogado también. Doctor, gracias por habernos acompañado en estos minutos aquí en la tarde en NTN 24. También gracias por su claridad y por ayudarnos a entender de qué tipo de expropiación es la que se habla en Venezuela. Muy amable. Gracias a ustedes, muy amables y siempre a la orden.